Es el recinto de comunión con Dios y los mortales, una edificación donde el humano se siente más cerca de su creador, pero lo que pocos saben es que en este lugar sagrado las figuras celestiales se manifiestan y que por el contrario también puede ser invadido por seres turbios y malignos. Y no solo ello, estas entidades suelen tomar posesión del lugar, en especial cuando cae la noche. Y no lo digo yo, hay pruebas audiovisuales de ello y son los propios creyentes quienes los captan y los suben en internet, y créeme que no se ven para nada falsas. Te he mostrado un montón de este tipo de clips, pero pasa y ocurre que la lista se refresca, se van añadiendo nuevo material y las mejores las estás por ver ahora mismo. Sin más que añadir, permítame que nuevamente yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 12 demonios y ángeles visitando iglesias. Número 12. ¿Alguna vez has visto una iglesia siendo poseída por la noche? Pues eso parece ocurrir en este video. Se dio en alguna localidad de Brasil, donde las puertas de este establecimiento comenzaron a abrirse y cerrarse con violencia, como que si en efecto estaba siendo poseída por algo. La gente que transitaba por aquí les entró un miedo muy intenso. Uno de ellos fue el que captó estas imágenes y lo publicó a través del portal de TikTok, donde los internautas quienes vieron el video comentaban que había una energía sobrenatural quien estaba generando estos movimientos violentos. Este estaba azotando las puertas con mucha fuerza, y ten en cuenta que este fenómeno no está siendo generado por algún movimiento sísmico, tampoco lo está provocando unos hilos invisibles, pues es imposible. Por consiguiente, ¿qué está ocurriendo en esta iglesia? ¿Será todo fruto de un fenómeno paranormal? Pero luego el autor de este clip publicó otro video explicando lo que pudo haber sucedido. Según lo que él comenta, es que el aire acondicionado de la iglesia podría haber estado al máximo de su potencia, mismo quien está generando vientos tan intensos, lo que posiblemente haya ocasionado este tipo de movimiento en las puertas, aunque es un poco dudoso esta última teoría. Entonces podrías escribir en los comentarios alguna teoría mundana, una que logre explicar en realidad qué pasó aquí, cómo es que se originó este fenómeno, o es que en realidad es todo fruto del mismo demonio. No dudes en comentármelo. Número 11. Este video es un tanto viejo, ocurrió en la parroquia de Santa Ana Tepetitlán, situado en Jalisco, México. Lastimosamente la cámara es muy antigua, por lo que el video se encuentra muy pixeleado y, como es obvio, un asistente en el público fue quien capturó una posible anomalía. Si te fijas bien, la cabeza de la figura de Cristo se mueve durante la misa. Estoy seguro que no se trata de un maniquí, es una estatua real que al parecer el sacerdote no se da cuenta de lo que está ocurriendo, y es que la cámara con dificultad logra evidenciar un minúsculo movimiento. Ocurre tan rápido que es complicado verlo a simple vista, y como te lo expliqué, el metraje posiblemente fue grabado por una cámara VGA, por lo que la tenemos complicado afirmar si se trata de un efecto óptico provocado por los minúsculos píxeles o en verdad esta figura se mueve por sí mismo. Sea real el video o no, no es la primera vez que se captan como diferentes estatuas religiosas realizan movimientos así, pero abajo en los comentarios no olvides de colocar tu opinión al respecto. Número 10. Un hombre se quedó a solas en una iglesia, supuestamente se quedó dormido tras la misa, pero al levantarse se da cuenta que no había nadie más allí con él, pero ese no fue su problema. Asegura que se sentía observado por algo que él no podía ver. En eso prende su teléfono y graba algo muy extraño. Si prestas atención notarás como una sombra de forma humana transita lentamente por delante de él. Cuenta el hombre que no se dio cuenta en ese momento, pero luego de su descubrimiento lo publicó en internet, y esto ocurrió en una vieja iglesia situado en Inglaterra y de la cual te podría asegurar que el video no está trucado. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Será fruto de un ser sombra caminando por esos lares? ¿Un error en la cámara? Cualquier otra sugerencia es bienvenida en los comentarios. Número 9.
En este podio volvemos a ver en acción a nuestro amigo Dani, uno de los youtubers occidentales más aguerridos en esta temática. Él gusta de inspeccionar lugares posiblemente embrujados y ahora en este nuevo clip se adentra nuevamente en otra iglesia junto a su compañero. Ambos inician el recorrido de esta instalación y a simple ojo sabemos que este lugar ha sido abandonado de hace mucho tiempo. De repente, luego de unos minutos, Dani se topa con algo realmente aterrador. Míralo bien y presta demasiada atención. Hello? What's up, bro? Baby, bro. El youtuber se topa cara a cara con una extraña mujer que lo vigila desde la entrada de una sección de la antigua iglesia. Ni bien ellos se dan cuenta de que están siendo vigilados por esta presencia femenina y de ascendencia oscura, salen disparados sosteniendo su corazón al borde del colapso. Dani añadió una descripción de lo que posiblemente captó su cámara. Él cree que se trata de un fantasma de una mujer que contrajo nupcias en esa iglesia, ya que se puede ver que lleva un velo de novia en su cabeza, pero cuando se dan cuenta de su presencia es cuando ellos corren despavoridos hasta llegar afuera donde se sienten seguros y el video termina. Entonces, ¿qué fue lo que captó realmente la cámara de Dani aquella noche? ¿Será en efecto, como él describe, una dama que se casó aquí hace muchos años? ¿O es que todo es fruto del mismo demonio? Cualquiera que sea el caso, sería fascinante leer tu opinión al respecto. Número 8. Se desconocen muchos datos de este extraño video, pero sí que es muy reciente, colgado hace un mes, y corre el rumor que se grabó en Honduras, y tal como lo estamos viendo no se captó precisamente dentro de una iglesia, pero los implicados sí que pertenecían a una posible congregación evangélica. El video fue captado por uno de los hermanos quienes grababan la ceremonia de un bautizo en un río. En él se ve a dos pastores vestidos de traje blanco y al lado de ellos se ve a dos fieles quienes son los que van a ser bautizados. De repente se escuchan unas alabanzas y cánticos, pero cuando todo parecía marchar de lo más normal, en ese lapso se logra visualizar a dos figuras blanquecinas muy distorsionadas que se posicionan cerca de los pastores. Las entidades en un inicio parecían estar provistas por unas alas y es notorio el aspecto traslúcido, pero conforme avanza el clip, las figuras se hacen más visibles y se ven que poco a poco se van transformando en un aspecto más humano. Muchos religiosos quienes vieron este video creen que lo que captó la cámara eran ángeles quienes cuidaban y veían complacidos la ceremonia de nuevos integrantes a la iglesia, pero otros agnósticos más bien comentaban que solo era un fallo en la cámara, así como un efecto visual, ya que asumían que lo que se ve realmente solo era el rebote o reflejo de los personajes en la imagen y que mientras ellos lo hacen, las figuras también lo siguen. Pero extrañamente solo ocurre esto con los pastores. Hay una persona que está cerca de ellos, también tiene camisa blanca y no ocurre este supuesto efecto. Entonces, ¿con qué respuesta nos quedamos? ¿Serán en verdad seres celestiales quienes veían el evento o es que era un fallo en la cámara? Si te pones de acuerdo con algunas de estas opciones, no dudes en avisarme en los comentarios. Número 7.
Este corto video lleva tiempo en internet, nadie le ha podido dar una buena explicación. Fue subido a la red en el año 2019 y ocurre a las afueras de una iglesia en Nigeria. El video fue registrado desde la ventana de un restaurante, mismo que capta de manera accidental cómo una especie de mancha blanca aparece por detrás de un auto. La figura es enorme en comparación a un humano promedio y parece llevar un traje completamente blanco que cubre todo su cuerpo. Rápidamente el elemento se traslada a unos cuantos metros y da la impresión que se interna dentro de ese edificio, mismo que es una iglesia. Luego de ello no se sabe nada más del asunto, ya que el video finaliza. Desde entonces muchos piensan que es la aparición de un ángel, otros asumen que solo es el reflejo de la ventana del restaurante, y como te lo conté al inicio, nadie aún le ha podido brindar una buena explicación convincente. En fin, es un tanto confuso explicar esta anomalía, pero bajo tu punto de vista, ¿qué crees que haya sido esa presencia? Si algo se te ocurre, no lo dudes y coméntamelo. Número 6. Hemos sido testigos de que las cosas extrañas que ocurren en plena ceremonia religiosa dentro de las iglesias son verídicas, y este clip no es la excepción. Se trata de un video fresco subido hace algunas semanas en YouTube. Ocurre en un monasterio católico de nombre San Miguel Arcángel, situado en el estado de Hidalgo, en el país de México. Si bien no se puede visualizar a la supuesta entidad que visita esta parroquia, pero sí que se le puede escuchar nítidamente. Y esto ocurre en una misa con gente presente en una iglesia. Es mejor que no te lo cuente, percíbelo con tus propios sentidos y dime qué crees que haya sido. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria al Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura. Te puedo asegurar que no se trata de un montaje. El grito no ha sido colocado de manera editada en este video, puesto que los jóvenes que acompañan al padre se sorprenden al oír también el horrible grito. Y como es obvio, la gente que comenta el video creen que se trata de una psicofonía, y claro que está enteramente enlazado a los lamentos que hace la Llorona, ya que como podemos notar tienen cierto parentesco. Los alaridos sí que se notan guturales y mantienen cierta distorsión, como si fueran emitidos de un lugar distante, quizás de ultratumba. En fin, ¿tú qué piensas acerca de este clip? ¿Serán que las iglesias no se salvan de los fenómenos ultra paranormales? Y si es así, ¿alguna vez has presenciado algo parecido en tu visita a la casa de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces cuéntame tu experiencia. Número 5. El islamismo chií es la religión dominante en Azerbaiyán, y en una mezquita ocurrió algo muy impactante. Todo ocurre cuando un invitado graba con su cámara de su teléfono una presencia muy luminosa rezando en este recinto. La entidad de cuerpo luminoso y humanoide se encuentra inclinado y a simple ojo nos da a entender que está rezando. Este cuerpo emite una intensa luz que parece iluminar el entorno y que extrañamente nadie se da cuenta de esta figura, ni tampoco el propio camarógrafo, ya que los implicados en esta toma están concentrados orando y el hombre que lo está grabando más parece un curioso visitante y más bien registra otros elementos del templo. El clip en cuestión es corto y sí que ha dado mucho de qué hablar, y que pasa lo mismo con el otro. No parece haber sido manipulado por un ordenador. Este documento audiovisual sorprende y hace que la gente cuestione lo que está viendo, ya que la mayoría cree que es un ángel que visitó esta mezquita aquella tarde. Pero cuéntame tú qué es lo que piensas al respecto.
Número 4. Este pequeño video subido en el año 2019 es demasiado extraño. Ocurrió a altas horas nocturnas. La cámara de vigilancia estaba operativo vigilando la iglesia. De repente detecta unos misteriosos movimientos dentro de la instalación y, como lo podrás notar, un niño aparece en la toma. Este pequeño va caminando con total normalidad, pero en ese instante ocurre lo inexplicable. El infante desaparece, se hace humo y es como que si traspasara la pared para desconectarse visualmente de la cámara. Ahora la pregunta que todo el mundo se hace tras ver este video: ¿cómo es posible que un niño esté deambulando solo a mitad de la madrugada en esta iglesia cerrada al público? ¿Cómo es que llegó allí dentro? Y lo peor, cómo se explica que desaparece repentinamente de la grabación, como si se tratara de un fantasma. Si puedes resolver este misterio, sería interesante que me lo cuentes. Número 3. En los Estados Unidos, un par de muchachos tuvieron la mala decisión de realizar una expedición urbana en plena madrugada en una iglesia abandonada, así que los avesados se las ingeniaron para lograr burlar la seguridad de las puertas y con cámara en mano recorren los pasillos y habitaciones, pero en un punto de su aventura ellos se aterraron al escuchar una tétrica música de piano y lo que pasa luego es sumamente perturbador, por lo que te pido que lo mires con mucha atención y presta cuidado. So scared. Shit. Oh no. Oh my god. Turn it off. Turn it off. Shit. Listen. Shit, that's fucking piano. Is that piano? Come on. Should we go out there? Dude, no. We gotta see. We gotta see if I can see this. This could be priceless. Oh shit! What do we do? Oh my god! I don't know what to do. Please, God, help me! I gotta make it out alive. I wanna see my mama. Damn. Alright. We gotta try to make it to the front door. Just run. Go. The door's locked. What do we do? Dude? We gotta make it run. Oh my god! Alright, go. Oh my god! Holy shit! Holy fuck, the music stopped playing. The music, go. Shit! Cuando intentan averiguar de qué habitación provenía la música, se dan con la sorpresa que había un personaje sombrío sentado manipulando ese piano. Desafortunadamente para los intrépidos chicos, se habían quedado atrapados allí en esa habitación y se vieron forzados a pasar por todo ese salón al lado de esa figura maligna. Pero dime qué hubieras hecho tú si fueras uno de estos chicos. ¿Te quedarías allí toda la noche o saldrías corriendo sin importar que esa cosa te pueda dar un susto tremendo? Número 2. Lo siguiente que te presento es un clip que se hizo viral en cuestión de minutos y es un acto que a menudo ocurre en varias iglesias y quien lo realiza comúnmente es una persona que repudia la religión. Nunca falta un individuo quien intenta agredir a un predicador. Existen varios videos así en internet, pero este que te presento es de los más espectaculares. Ocurre en la República Dominicana y el pastor que ves en pantalla había sido invitado para dar la prédica, pero mientras
mientras se dirigía a los congregados, de repente se ve como la gente que yacía en la entrada ingresa corriendo. Esto es debido a que un sujeto ingresó violentamente y lo peor es que tenía una enorme arma blanca en las manos, como lo estás viendo en esta captura de pantalla. Lastimosamente no te puedo colocar el video completo porque es un tanto violento y gráfico, pero no te preocupes que lo puedes ver completo si buscas el link en la descripción. Los hermanos se me fueron. Aleluya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó hoy? Son rey. Dicen que son evangélicos. Dicen que tienen a Dios y que son de doctrina corriendo. ¡Jamás tú no ves como el pecado ven aquí! Así que yo me doy cuenta si son de Dios o no son de Dios. Hablando tonterías por la boca. ¿Dónde están los sanos doctrina? ¿Dónde están? ¡Jamás! ¡Ni que corriendo! Si tú no eres evangélico, suelta esto. No me vengas a hacer pasar vergüenza. Que sigan Tony, que sigan todo. Aquí va a Cristo, dije. Evangélico miedoso. Tiene fuerza, demonio. Alguien aquí, ponte ahí, tiene miedo. Y diga que son tan doctrina y corriendo y corre. Corriéndole al diablo. No te pongas, tienes que prender chanda. Tienes que tener un miedo. Sube al monte esta noche. Nadie vuelve aquí. Anda a arrepentirse. Hay pecado. Hay problema. Hay pecado, hay cosas raras, hay cosas ocultas. Están corriendo como miedosos. El diablo no se le corre. Esto que yo estoy hablando, de esto es que yo estoy hablando. ¡Ábreme esa boca! ¡Ábreme esa bocaza! ¡Ábreme esa boca! ¡Ábreme esa boca! ¡Paisando! ¡Salí! ¡Préndete! ¡Bota fuego! ¡Salida! ¡Para! ¡Cuerzo! ¡Hombre! Hay que volver al monte, hay que volver al monte. Hay que volver al monte. Hay que volver al monte, hay que volver al monte. Hay que volver al monte, hay que circuncidar nuestro corazón. Hay que volver al monte. Hay que volver, hay que volver, hay que volver. Hay que volver. Este sujeto por fortuna no hizo daño a nadie, pero sí que intentó dañar al hombre religioso, pero por alguna extraña razón este quedó reducido y cayó al suelo. Nadie lo tocó, simplemente alguna fuerza invisible pareciera que lo tumba al piso. Luego de ello el religioso lo reprende con algunas sabias palabras y era obvio que el tipo estaba perdido en sí. Al parecer se encontraba poseído o para algunos supuestamente era un demente, adicto a algún estupefaciente. Pero luego de este incidente el pastor contó en una entrevista que este hombre le dijo que era una deidad llamada Eslidantor, un espíritu demoníaco que es asexual, que tiene la apariencia de una mujer pero se comporta como un hombre. Explica el pastor que los orígenes de esta entidad provienen de África, de donde nacen la mayoría de las deidades y brujerías. Finalmente el hombre poseído fue llevado a las autoridades, donde hoy en día supuestamente cumplirá un buen tiempo en prisión. Número 1. Este video, que lo posiciono como el más espectacular, aloja unas imágenes que te van a incomodar mucho. Lo captó un fotógrafo en su visita a una antigua iglesia abandonada. Como es de esperar, los lugares así son frecuentados por vagos, adictos y también por santeros, gente aficionada a las prácticas del ocultismo. No olvides este último detalle porque será importante para resolver a la anomalía que estás por presenciar.
En este clip el aventurero se adentra a la instalación hecha ruinas, luego nos cuenta que por la ambientación degradada del sitio puede hacer unas buenas fotografías y de pronto él nos lleva hacia un lugar al que él denomina como una red room, un cuarto rojo en español, pero no te confundas que aparentemente él no se refiere a la típica habitación horrible de la deep web que conocemos, sino que este sitio es físico y concreto. Es entonces que desciende al sótano de esta iglesia. Él nos iba a explicar a fondo por qué le puso ese nombre cuando de repente ocurre lo imprevisto. Fíjate bien lo que capta allí abajo y dime qué crees que haya sido. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Oh shit! 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 Oh my god! Oh shit! Oh shit! Cuando el protagonista de este video se adentra a ese lugar, se puede ver un pentagrama. Alguien estuvo allí antes que él, quizás un practicante de la magia negra, mismo que no se deshizo de esta figura satánica en el suelo. De repente el joven no se esperaba encontrar que allí, enfrente de él, había alguien sentado mirándolo con total atención. El inafortunado aventurero apaga la linterna en un intento de deshacerse de él. Quizás pensó que era su imaginación o algún tipo de efecto de luz, pero cuando la vuelve a encender, esa cosa sí que era real. No podía creer que estaba allí con él sentado en esa silla. Pero justo cuando el joven pasa por su mente huir, esa figura se levanta y eso bastó para que él también saliera corriendo con el corazón helado. Luego de ello, él nos cuenta que sea lo que sea que haya sido esa cosa, lo estaba persiguiendo por todo ese recinto, y eso se nota por cómo al chico se le complica salir de allí, pero cuando llega finalmente a la salida y justo para marcharse, se da la vuelta y nuevamente esa manifestación se encontraba allí en el fondo vigilándolo, cuando de repente el clip pasa negro. Uno podría asumir que ese lugar estaba habitado por un loco, un religioso del satanismo, pero esa figura no se le nota materia, se le ve hecha completamente de sombra, como si fuera un hombre, pero obviamente que no lo es, y para colmo no era para nada amigable. Ni bien ambos entablan conexión visual, inicia la persecución. Luego de ello ocurre lo que ya habíamos visto. Entonces, ¿qué crees que haya sido? ¿Qué era esa cosa que habita en el sótano de esa iglesia abandonada? ¿Será el mismo demonio que alguien liberó jugando algún ritual y que ahora en adelante será el diablo quien reine esas paredes de lo que alguna vez fue una concurrida iglesia católica? Si algo más quieres añadir para este clip o para los otros clips que vimos a lo largo de este top, no lo dudes más y tipéame tu sugerencia en la caja de los comentarios. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.